preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Ahí está hablando de Isaías 40 y de Malaquías 3. Esta era la promesa, la profecía del Antiguo Testamento. ¿Y qué sucede en el versículo 4? Juan el Bautista entra en escena, el predecesor que cumplía estas profecías. Versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan el Bautista no predicaba que bautizándote tus pecados iban a ser perdonados, sino que Juan el Bautista predicaba que tenías que arrepentirte de tus pecados. Así estaba preparando como predecesor el camino para Cristo, que la gente confesara que era pecador, que la gente se arrepintiese de sus pecados, y entonces, como señal externa de esa realidad interna que había sucedido en ellos, lo mostraban por medio del bautismo en las aguas. Pero él predicaba el arrepentimiento como predecesor de Cristo para que estuvieran listos, reconociendo sus pecados, para el Salvador, el Mesías que estaba por venir. Eso precisamente es lo segundo que hacía Juan el Bautista como siervo de Cristo. No solo como predecesor llamado al arrepentimiento, sino estando ahí mismo en Marcos 1, vemos que en segundo lugar Juan el Bautista era un siervo de Jesús porque predicaba a Cristo. Era un predicador que apuntaba a Cristo. Fijémonos, versículos 7 y 8, ese capítulo 1 de Marcos. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, hablando de Cristo, el Mesías, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Está hablando de la realidad que solo Jesús podía hacer. Yo os he bautizado con agua. Esto es agua, simplemente. Que fuera el agua del Jordán, no hay nada especial en ese agua. Pero él os va a bautizar, está utilizando una metáfora, os va a sumergir por completo con el Espíritu Santo, transformando vuestras vidas. Y esto es un símil que está mostrando que solo en Jesús puede haber nuevo nacimiento, solo en Jesús puede haber regeneración, solo en Jesús puede haber un cambio en la vida, perdón de pecados, salvación. Solo en Jesús puedes ser hijo de Dios. Él predicaba a Cristo y apuntaba a Cristo. No solo ahí, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a ir juntos. Versículos 29 y 30. Vamos a ver cómo Juan el Bautista era un siervo de Cristo porque predicaba a Cristo. Fijémonos, apuntaba a Cristo. Juan 1, versículo 29 dice: al día siguiente, está hablando Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo... Estamos en el mismo contexto que acabamos de leer en Marcos 1, solo otro evangelio relatando el mismo episodio, que nos da más detalle. ¿Y qué dijo? He aquí está delante vuestro, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos sabían perfectamente a lo que se estaba refiriendo. Porque en aquel tiempo utilizaban corderos, utilizaban machos cabríos, utilizaban animales. Y el derramamiento de su sangre era un anticipo del Mesías. Y el derramamiento de su sangre era un símbolo de apaciguar temporalmente la ira de Dios contra el pecado. Pero en cambio tenían que hacerlo una y otra vez, repetidamente, porque eso no era suficiente para que sus pecados fueran perdonados realmente. Apuntaba a quien realmente iba a ser el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Está diciendo, aquí está el Mesías. Aquí está el Cordero perfecto, sin mancha, el sacrificio definitivo que Dios Padre mismo ha enviado. Él es el que va a morir en la cruz. Él es el que va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Y su sacrificio en la cruz va a ser suficiente, una vez y para siempre. Y Él es el que va a quitar el pecado de todos los que confían en Él, porque Él tomó esos pecados con Él en la cruz y pagó plenamente por ellos y satisfizo la justicia y la ira de Dios. Él dice en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Por lo tanto, Juan el Bautista era un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo porque predicaba el arrepentimiento de los pecados. Un siervo de Cristo porque no solo predicaba el arrepentimiento de los pecados y dejaba a la gente en la culpa de su pecado,
y en la duda, ¿ahora qué tengo que hacer si soy pecador? Sino que apuntaba al remedio, el único que podía perdonar los pecados, apuntaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo eso, sino que encontramos en nuestro texto, volviendo a Marcos capítulo 6, que Juan el Bautista era un siervo de Dios, en tercer lugar, porque era un proclamador de la verdad de Cristo. Era un proclamador de la palabra de Dios. Lo observamos claramente al volver a nuestro relato que nos ocupa en Marcos capítulo 6. Y a veces podemos ser distraídos por los detalles gráficos, por la historia que capta nuestra atención. ¿Cómo puede ser que haya pasado eso? ¿Cómo puede ser que haya hecho lo otro? Y fíjate cómo respondió esta persona. Y eso puede desviarnos la atención de lo principal, de por qué sucedió todo esto. Porque Juan el Bautista era un siervo de Cristo, y Juan el Bautista como siervo de Cristo no solo predicaba el arrepentimiento de los pecados, no solo predicaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que Juan el Bautista proclamaba la verdad de Dios, la Biblia, como lo único verdadero, y confrontaba a la gente con ello. Confrontaba hasta el mismo Herodes, el gobernador de esa región. En Marcos 6, versículo 17, nos dice que Herodes Antipas se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe. Vamos a ponernos en contexto, porque la historia es digna de un culebrón, de una teleserie, peor aún. Cuando observamos lo que pasó, es increíble, realmente, no podemos creer. Herodías era su sobrina. Su sobrina, la hija de su hermano Aristóbulo por parte de padre. Herodes el Grande tuvo 10 mujeres y Herodes Antipas fue el hijo de su cuarta mujer. Y Aristóbulo era hijo de otra mujer de Herodes el Grande. Por lo tanto, era el hermanastro de Herodes Antipas. Y él tuvo una hija, y esta hija era Herodías. Por lo tanto, Herodías, con la que se había casado, era su sobrina. No solo Herodías era la hija de uno de sus hermanos, sino que además estaba casada con otro de sus hermanos, que aquí en el texto lo menciona como Felipe, conocido históricamente como Herodes Felipe II o Herodes II. Así que fijémonos en los ingredientes de este culebrón. Primero, se casa con su sobrina. No solo la sobrina, sino que además la hija de uno de sus hermanos que estaba casada con otro de sus hermanos. Por si esto fuera poco, no hemos acabado. Herodes Antipas ya estaba casado. Estaba casado con la hija de un rey, el rey Aretas IV, el rey de los nabateos, que reinaba al sureste del Mar Muerto. Y todo esto, cuando este rey, su suegro, se entera de lo que había hecho Herodes Antipas, le lleva a tomar un ejército e ir contra él. Primero le derrota a Herodes Antipas, y después Herodes Antipas es ayudado por los romanos, que eran verdaderamente los regentes de la región de Galilea, y no querían líos, y entonces le ayudaron y expulsaron de nuevo al rey Aretas IV, el suegro de Herodes Antipas. Así que este es el resultado del contexto en el que estamos. El rey, su suegro, va en la batalla contra Herodes Antipas. ¿Por qué? Por un divorcio ilegal, por un adulterio y por un incesto, además de incitar a Herodías a divorciarse ilegalmente y provocar literalmente una batalla militar con su suegro. ¡Qué increíble!, ¿verdad? ¿Había algo bueno en todo esto? No, pero nadie estaba diciendo nada. Herodes Antipas era el gobernador. ¿Quién se iba a atrever a decir nada al gobernador? ¿Quién iba a hablar acerca de esto? La gente quería vivir en paz y en tranquilidad, no meterse en problemas. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a Herodes? ¿Qué le dijo Juan el Bautista a este gobernador sobre su situación personal? Fijémonos, no le dijo lo que quería oír. No le dijo lo políticamente correcto que está tan de moda y en auge en nuestra sociedad hoy en día. No le dijo algo para evitar problemas, ni le dijo lo que agradaría los oídos del gobernador. ¿Qué le dijo? Le dijo lo que la palabra de Dios decía. Él, como siervo de Dios, no podía agradar a los hombres, tenía que agradar a Dios. Porque como dice Gálatas 1:10 y Pablo mismo dice,
si yo agrado a los hombres, he dejado de ser siervo de Cristo. Juan el Bautista no dejó de ser siervo de Cristo. No solo predicaba el arrepentimiento, no solo apuntaba a Cristo, sino que cuando había pecado iba en contra de lo que la palabra de Dios decía, él lo denunciaba incluso si fuera el gobernador. ¿Qué le dice? Versículo 18. Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En pocas palabras le dijo que el divorcio, el incesto, el adulterio eran pecado. En contra de la voluntad de Dios, no era lícito lo que estaba haciendo. Y deducimos por el contexto y por el resto de pasajes, por cómo lo explica y porque no tenemos más luz al respecto, que probablemente no es que Juan el Bautista pidió una audiencia en el palacio real y cara a cara con Herodes Antipas le dijo esto, sino que él en realidad, según predicaba el arrepentimiento de los pecados, él también predicaba de que Herodes Antipas tenía que arrepentirse y que no era lícito lo que estaba haciendo, y esto llegó a oídos del gobernador Herodes el tetrarca. Y cuando llegó a sus oídos, ¿qué sucedió? No le gustó. ¿Por qué? Porque no estaba arrepentido. Una persona cuando es confrontada con su pecado, era un pecado claro, adulterio, divorcio, incesto, probado, objetivo, pero el corazón de un ser humano es endurecido por su pecado, y aun cuando sea claro, si no tiene verdaderamente un arrepentimiento que Dios concede, no va a reconocerlo. No va a reconocer siquiera que el sol brilla o que la luna desprende también claridad por la noche. Aún lo más obvio. Y Herodes no estaba arrepentido, y por lo tanto, al decirle Juan el Bautista lo que Cristo decía en su palabra, esto solo le granjeó problemas a Juan el Bautista en la soberana voluntad de Dios como su siervo. ¡Qué siervo!, ¿verdad? ¡Qué siervo de Cristo con mayúsculas Juan el Bautista! Que estuvo dispuesto a permanecer predicando el arrepentimiento de los pecados ante un pueblo que no se arrepentía, estaba predicando a Cristo ante un pueblo que rechazaba a Cristo, y predicaba lo que Cristo decía, Dios mismo, lo que Dios dice en su palabra, aún si iba en contra del gobernador de la región, y esto le podía suponer grandes problemas. Eso es un ejemplo de un siervo de Cristo, que no hace su propia voluntad, que no da su propio mensaje, que no da su opinión, sino que afirma, proclama lo que Dios dice en su palabra, aunque esto conlleve problemas y oposición. Ahora, continuando con el pasaje, ¿qué le costó, qué le supuso concretamente a Juan el Bautista ser un siervo fiel de Cristo? Está claro que era un siervo fiel de Cristo, ¿verdad? La palabra nos lo muestra, esta circunstancia nos lo muestra. Ahora, ¿qué le costó? El ser un siervo fiel de Cristo le conllevó gran oposición. Y esto lo podemos realmente afirmar como un principio, que todo siervo fiel de Cristo que predica la palabra de Dios va a tener oposición de una manera u otra. Juan el Bautista nos lo ejemplifica. Inicialmente, lo que le costó a Juan el Bautista ser un siervo fiel de Cristo fue su encarcelamiento. Su encarcelamiento, versículo 17. Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. ¿Qué le supuso a Juan el Bautista confrontar el pecado? Primero, encarcelamiento. Querían taparle la boca, darle una lección, que no estuviera suelto por las calles, diciendo que lo que hacía el gobernador era pecado. Le querían callar la boca y darle una lección primeramente. No sería el primero, ni será el último siervo de Jesús o seguidor de Jesús encarcelado por el Evangelio, encarcelado por proclamar la palabra de Dios. Vemos varios ejemplos en la palabra. Según los apóstoles son enviados, según los siervos de Cristo son enviados en su misión definitiva después de la gran comisión, después de que reciben el Espíritu Santo y entonces empiezan a predicar la palabra, ¿qué vemos en el libro de Hechos? Oposición, gran oposición. ¿Y en qué desencadenó esta oposición? Encarcelamientos varios inicialmente. Fijémonos, Hechos 4, Pedro y Juan fueron encarcelados. ¿Por qué? Leemos el contexto. Hechos 4, fueron encarcelados porque enseñaban al pueblo la palabra de Dios.
y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y eso les enojaba a los religiosos y gobernantes, nos dice esos pasajes. Predicaban a Cristo y eso enojaba a los religiosos y gobernantes. No el único encarcelado, ni el único fiel siervo de Dios que predicó y fue encarcelado y que molestó a gente. Esteban, capítulo 6, molestó a los libertos de la sinagoga, que no podían soportar su mensaje, que les ofendía. ¿Y qué hicieron los libertos de la sinagoga? Le difamaron y le acusaron falsamente. Y Esteban fue encarcelado. Pedro, Hechos capítulo 12, fue echado a la prisión, porque eso agradaba a los judíos, dice el texto, que estaban en contra de su predicación. No solo ellos, sino que Pablo y Silas, en un episodio muy conocido en Hechos 16, estuvieron en la cárcel en Filipos, porque su mensaje era un incordio para los romanos de la ciudad. Distintos siervos de Cristo, distintas audiencias, mismo mensaje los siervos de Cristo, misma exposición de las distintas audiencias, los religiosos, los libertos de la sinagoga, los judíos en general, los romanos, no soportaban el mensaje y por lo tanto encarcelaban a los siervos de Cristo, cada uno con distintas motivaciones, con distintas razones. Pablo pasó 2 años en la cárcel de Cesarea por predicar. Y podríamos seguir aquí un buen rato hablando de encarcelamientos, no solo en el Nuevo Testamento, sino también a lo largo de la historia de la Iglesia. Aún hoy en día, siervos de Cristo que predican la palabra son encarcelados en el mundo por predicar la palabra. Cuando la predicación de la verdad de Dios pisa algún callo, no le gusta al que lo escucha y éste tiene algún tipo de poder o influencia para hacer algo al respecto, la va a ejercitar. Se va a oponer y va a hacer todo lo posible, no solo para que él esté opuesto, sino para influenciar a otros para que estén opuestos. Y si tiene poder para ir más allá, va a hacer lo posible para tapar la boca a esos siervos de Cristo que predican la palabra. En este caso, Herodes podía encarcelar a Juan el Bautista para taparle la boca, porque afirmaba que su divorcio, que su incesto, que su adulterio era pecado y lo anunciaba ante todo el pueblo. Pero este fue el mal menor de la oposición para Juan el Bautista, porque como hemos leído en el pasaje, observamos que tenía una oposición grande. No tanto el pasaje dice de Herodes, que también, sino que la que mayormente se oponía a lo que decía Juan el Bautista, ¿quién era? Herodías, su mujer ilegítima. No nos lo tenemos que imaginar. El versículo 19 nos lo dice. Le tenía rencor. No solo le tenía rencor, sino que ese rencor, ese odio, esa amargura contra él, le llevó a deseaba matarlo. En esa situación estaba. Pero dice el versículo 19, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque Herodes Antipas era el único que podía realmente ordenar que fuera ejecutado. Pero Herodes Antipas, dice el texto, temía a Juan el Bautista. Primero le temía porque, como afirma el versículo 20, era justo y santo. Y por lo tanto no quería hacerle daño más allá del encarcelamiento. No os explica más el texto. Nos dice también que le entretenía, le asombraba, le dejaba perplejo las palabras de Juan el Bautista, pero en realidad no creía, tenía cierta simpatía. Pero a la vez esta idea de que le temía porque era justo y santo, era una especie de salvaguarda para él, de que no quería hacer nada malo a este hombre justo y santo, no fuera a ser que esto de alguna manera se volviese en su contra. No por el mensaje que predicaba Juan el Bautista, ni porque lo que dijese Juan el Bautista él lo recibiese y se arrepintiese de ello. Ahora, va más allá el texto, no en este pasaje, sino en un pasaje paralelo en Mateo 14:5, nos dice que Herodes Antipas temía una revolución del pueblo, porque Juan tenía muchos seguidores. Así que Herodes realmente estaba interesado en su propio bienestar. Él no quería hacer nada más a Juan el Bautista que taparle la boca, ponerle en la cárcel
Él tenía temor de que algo le fuese a pasar, una especie de premonición, por ajusticiar injustamente a un hombre justo y santo. Pero por encima de todo, como nos dice Mateo 14:5, temía de que tenía tantos seguidores y esto podía acabar en una revolución y no quería poner en peligro su mandato. Ahora, había algo que no estaba resuelto. Herodías tenía un rencor, tenía un odio enraizado en el corazón que estaba buscando la oportunidad de ejercitar esa oposición al estreno. Estaba en su corazón y finalmente buscó la oportunidad, y el ser un siervo fiel de Jesús no solo le costó a Juan el Bautista la encarcelación, sino también su decapitación. El siervo de Cristo va a decir gran oposición según es fiel a proclamar el mensaje de la Biblia. A Juan el Bautista le conllevó, en primer lugar, encarcelamiento, en segundo lugar, decapitación. Nos lo explica el resto del pasaje, los versículos 20 al 29, que por otro lado es bastante autoexplicativo, dándonos todo lujo de detalles. Veámoslo panorámicamente, solo para entender mejor lo que sucedió. Ya hemos visto que en el versículo 19 de Marcos, Herodías odiaba exacerbadamente a Juan el Bautista, le tenía rencor hasta el punto de querer matarlo. Pero hemos visto también que Herodes era un freno para sus planes. Pero el versículo 21 nos dice que el rencor y el odio del corazón de Herodías esperó su oportunidad. Esperó la oportunidad para darle rienda suelta a su pecado a la menor ocasión. Y sucedió esa oportunidad. Esa oportunidad, a partir del versículo 22, la encontramos en un contexto, una fiesta de hombres. Una fiesta de hombres pecaminosa, en el cumpleaños de Herodes. Celebraciones en las que observamos que invitó solo a hombres, y a hombres poderosos, y hombres de su misma calaña. Esta fiesta y estas celebraciones de cumpleaños en aquel tiempo los gobernadores no se caracterizaban por nada bueno. Se caracterizaban por la indulgencia, por la glotonería, por las borracheras, y tenían altos tintes sexuales de todo tipo. Y vemos en el versículo 22 la primera parte, que era tal la pecaminosidad de esa orgía, que era lo que era, no era una celebración de cumpleaños, que su hijastra, aquí empeora aún más las cosas, su hijastra, la hija de Herodías, Salomé, entra en un momento álgido de la fiesta ya, y entra a hacer un baile, por la manera que lo expresa y conociendo cómo eran esas fiestas, se está refiriendo a un baile sensual. Sería el equivalente probablemente a un striptease en la actualidad. Y afirmamos esto también porque en el versículo 22 vemos la respuesta de Herodes y sus invitados. Dice el texto, les agradó. Y ese verbo se utiliza con tintes sexuales. Les agradó sensualmente, sexualmente, el baile de esta muchacha que era su hijastra, la hija de Herodías. Y en medio de este entusiasmo sexual, y probablemente medio borracho, si no borracho entero, le dice, te daré lo que quieras. Versículos 22 al final y 23. Y ahí surge la oportunidad que Herodías estaba esperando. Porque ¿qué nos dice el versículo 24? Que la muchacha fue a consultar ¿con quién? Con su madre, con Herodías. ¿Y qué le dijo su madre que le pidiese? Herodes había dicho, te daré lo que quieras. Lo que la madre no había sido capaz, la hijastra había sido capaz con un baile sensual en el cumpleaños de Herodes. ¿Qué pidió? Versículo 24. Le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Esta imagen es como la de aquel cazador que está con la escopeta cargada detrás del arbusto durante el tiempo que haga falta hasta que aparezca su presa, tenga un tiro franco y pueda abatirla. Herodías estaba igualmente con la escopeta cargada, esperando la oportunidad para dar rienda suelta a su rencor, a su odio y cargarse literalmente al siervo de Cristo, Juan el Bautista. Los versículos finales de la historia nos relatan el final, valga la redundancia, versículos 25 al 29. En el versículo 25 observamos que la muchacha regresa, hace su petición a Herodes, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Es muy interesante porque normalmente era la manera de asegurarse que la ejecución se había llevado a cabo.
Ni siquiera Herodías confiaba en Herodes. Pensaba, mira, no me está haciendo caso y además no está queriendo ejecutarle porque tiene miedo de una revolución y también porque piensa que es un hombre santo y justo. Quiero asegurarme realmente de que lo lleva a cabo. Y la manera de asegurarse en aquel tiempo de que la ejecución se llevaba a cabo era trayendo la cabeza en una bandeja. Ante tal petición, dicen los versículos 26 y 27, que Herodes se puso muy triste, pero al haber hecho un juramento delante de todos, en medio del descontrol y desenfreno de esa fiesta sexual, en medio de su borrachera, no le quedó otra que cumplirlo. Así que ordena al verdugo ir a la cárcel, ejecutan decapitando la cabeza de Juan el Bautista, y el versículo 28 nos dice que la cabeza fue traída a la muchacha en esa bandeja. ¿Y qué hizo la muchacha con la cabeza de Juan el Bautista? Se la entregó a su madre. ¡Qué terrible! Puede ir incluso más allá este odio y este rencor, porque muchos creen, lo relacionan con una situación similar cuando la cabeza de Cicerón fue traída a la mujer de Marco Antonio alrededor de esas fechas en el año 43 de nuestra era. Y fue traída a la mujer de Marco Antonio la cabeza de Cicerón porque estaba cansada de lo que Cicerón decía de ellos y por lo tanto pidió la cabeza de Cicerón, y cuando le trajeron la cabeza de Cicerón mutiló la lengua y se vengó de él por todo lo que había dicho. ¡Qué terrible! El padre de la iglesia, Jerónimo, piensa que probablemente también esto pudo hacer Herodías con la cabeza de Juan el Bautista. Estaba cansada de que él dijese que estaban en pecado, por lo tanto cuando le trajo la cabeza, tal vez también mutiló la lengua de Juan el Bautista. No lo sabemos, pero ya con la decapitación es suficiente. El pasaje acaba con los discípulos de Juan el Bautista, que llegan y se llevan el cuerpo para darle sepultura con gran tristeza. Esta es una de las historias más crueles de las Escrituras, pero nos enseña una lección muy pertinente e importante. Todo siervo de Jesús, fiel a Él y su palabra, sufrirá oposición de una manera u otra. ¿Quiere decir esto que todo siervo de Jesús va a ser encarcelado y va a ser decapitado? No. Este es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar. Lo que ha pasado a muchos siervos de Jesús. De hecho, el registro histórico nos afirma que los apóstoles de Jesús, fieles en predicar el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios, no solo fueron encarcelados, sino que también fueron ajusticiados de diversas maneras, muchas de ellas cruelmente, como Juan el Bautista. El grado de oposición dependerá de muchos factores: de la época en la que viva, de las leyes vigentes, de los gobernantes, de la animadversión que ellos tengan hacia el siervo de Dios, pero finalmente va a depender de Dios, que permita en nuestras vidas lo que Él quiera, confiando en que Él es verdaderamente soberano y está aún por encima de los gobernantes. Esto no quiere decir que Dios es el causante del mal, pero esto quiere decir que aún el mal, Dios lo tiene bajo control y aún Él permite a los gobernantes que realicen estas opciones tan atroces para traer gloria a su nombre. Y en algunos casos ni siquiera nosotros podemos tener una explicación en nuestra mente humana finita. Pero sí sabemos, Dios está en control y nada va a suceder a los siervos de Dios que su amo no permita. No nos ha extrañado la oposición. Jesús mismo ya sufrió oposición. Jesús les prepara a sus apóstoles antes de enviarles en Mateo 10, como leíamos al principio de esta predicación, diciéndoles que iban a recibir gran oposición. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor, su Maestro. Jesús sufrió oposición. Ya en este momento había sufrido oposición. En los capítulos anteriores de Marcos vemos que sufrió oposición por los religiosos, por los fariseos y escribas, que le hacían preguntas inquisidoras que sacaban a luz su corazón en Marcos capítulo 2. Esto llevó a acusaciones falsas, Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30, diciéndole que hacía las obras por el poder de Satanás y que incluso él mismo tenía a Satanás en él. No solo tuvo oposición por los religiosos, tuvo oposición por los políticos. Curiosamente, Marcos 3:6 dice que la oposición vino por parte de los herodianos, de los que eran del partido político de Herodes Antipas, que
ajustició a Juan el Bautista. Los secuaces de Herodes Antipas ya tramaban junto con los religiosos cómo destruir a Jesús. Y finalmente Jesús acabó siendo arrestado injustamente, siendo encarcelado porque Judas, uno mismo de sus discípulos, pero un discípulo falso, le entregó por unas monedas de plata y le entregó con un